Esencialmente, la constitución de Creta es muy similar a la espartana en ciertos aspectos muy puntuales y muy avanzada en ciertas materias poco relevantes, pero en la mayoría de su contenido es inferior a la espartana, ya que estos tomaron y escribieron en cierta forma las leyes cretenses. Eso explica su similitud. Algo destacable entre la constitución de Esparta y de Creta es en el ámbito de los cultivos, ya que Esparta obliga a los ilotas o esclavos a cultivar sus campos, y los cretenses a los siervos periecos, o más bien conocidos como los hombres libres sin derechos políticos. Las comidas en común están establecidas en ambos pueblos, sin duda un hecho muy destacable. Si hablamos de administración gubernamental, algo muy destacable son las figuras de los magistrados, que en la cultura cretense son denominados cosmos. Estos gozan de una autoridad similar a la de los éforos, aunque hay una diferencia. Si los éforos son 5, los cosmos son 10. En el caso de los gerontes del Senado de Creta, estos son iguales a los de Esparta. En un principio, Creta era una monarquía, pero cambiaron el modelo y hoy el mando de los ejércitos pertenece a los cosmos. La disposición de las comidas en común está mucho mejor repartidas en Creta que en Esparta. En esta, cada cual debe suministrar la cuota que la ley señala. Si el ciudadano no cumple con esto, este se puede ver privado de sus derechos políticos. Pero en el caso cretense es una institución como una mancomunidad. Los frutos recogidos y el ganado criado, aunque sean del Estado o sean tributo de los siervos, se divide en dos partes. Una va dirigido al culto divino y a funcionarios públicos, y la otra parte para las comidas comunes. O sea, se puede decir que el Estado alimenta a los hombres, mujeres y niños cretenses. En Esparta, el pueblo es quien tiene la elección de la Suprema Magistratura. Esta es realizada a través de un voto universal. Una vez hecha la elección, a esta se le obliga a armar la constitución. En el caso de Creta es todo lo contrario. Los cosmos son tomados por familias con privilegios y no pertenecientes a la universalidad de los ciudadanos. Cabe destacar como curiosidad que para entrar en el Senado, un requisito primordial es haber sido parte de los cosmos. En el caso del Senado cretense, este presenta los mismos defectos que el de los espartanos, o sea, la irresponsabilidad en los puestos vitalicios, ya que estos tienen demasiado poder. También está el hecho de dejar las decisiones judiciales a cargo de los senadores sin imponer leyes escritas. La ausencia del pueblo de la magistratura no prueba el mérito de la Constitución. Los cosmos no tienen como los éforos ocasión de dejarse ganar, ya que nadie va a comprarlos a su isla. Para solucionar los problemas de su constitución, los cretenses han imaginado un expediente que contradice todos los principios de su gobierno. Los cosmos se ven muchas veces dispuestos por sus propios compañeros o por el mismo pueblo por sublevaciones ciudadanas, aunque también puede abdicar. Eso sí, debía ser sometido a la ley y no a su capricho individual. Muchas veces las magistraturas son dispuestas por ciudadanos poderosos amenazados por juicios, lo que da a parecer que Creta en realidad no tiene un gobierno, o más bien es una sombra de este. En este reina la violencia y facciones en el pueblo tienden a llamar a levantamientos armados. A diferencia de las demás ciudades griegas, la evolución de Esparta como ciudad-estado no pasó por las fases de la tiranía y la democracia. Se detuvo en su proceso político en un momento determinado, organizándose políticamente en una constitución típica que iba fosilizándose y a durar varios siglos. El creador de este sistema espartano fue Licurgo, cuya historicidad es bastante dudosa. Ellos llamaban a su constitución la eunomía o también la buena ley. Según Heródoto, Licurgo había recibido la constitución espartana del oráculo de Delfos. Bueno, independientemente de que Licurgo sea o no histórico, la Esparta de Licurgo fue el resultado de más de una reforma. Los cambios se plasmaron en la retra o conjunto de leyes que forman la constitución de los espartanos. En ella se restablece un sistema político basado en la isonomía, igualdad de todos los espartanos en la política. La constitución espartana se apoyó en las siguientes cuatro instituciones o magistraturas.
La diarquía. La diarquía es una monarquía dual hereditaria, única en el mundo griego. Aristóteles definió la diarquía como un generalato hereditario y vitalicio. Según la tradición, la diarquía descendía de dos familias que incluso habían llegado a enfrentarse, Ágidas y Europóntidas. La diarquía se explica como un compromiso entre los dos grupos que formaban la polis de Esparta. Otra versión dice que los espartanos decidieron crear una monarquía con carácter colegiado para evitar los abusos de un poder ejercido directamente, y por eso crearon la diarquía. La Jerusía. La Jerusía es un consejo de ancianos compuesto por 28 miembros mayores de 60 años elegidos por la Asamblea Popular. También está integrado por los dos reyes. Su papel fue básicamente el de moderar las relaciones entre los reyes y el pueblo. Controlaban a los reyes en los asuntos que estos iban a presentar a la asamblea y los vetaban si lo creían oportuno. Sus funciones eran las de estudiar y preparar leyes y proyectos que con posterioridad se presentaban a la asamblea para que fueran aprobados o rechazados. Podían derogar una decisión tomada por la asamblea si la juzgaban desacertada. Querusía actúa como tribunal encargado de juzgar las causas o delitos que implican como condena a la pena de muerte, el ostracismo o a pérdida de la ciudadanía, e incluso pueden llegar a enjuiciar a los reyes. El acceso a la Jerusía estaba limitado exclusivamente a miembros de familias aristócratas. Según Plutarco, al producirse una vacante, se eligen a nuevos miembros entre una selección de personas honorables y se le encierra en una habitación cercana a la asamblea. A continuación van presentándose ante la asamblea y esta manifiesta mediante exclamaciones sus preferencias. Después salen los jueces y dictan quién pasa a ser miembro de la Jerusía. La apelá. La apelá estaba compuesta por todos los espartiatas mayores de 30 años que gozaban de plenos derechos. Se reunían una vez al mes, pero para elegir a los 28 miembros de la Jerusía y a los 5 éforos que se reunían una vez al año. Exceptuando estas dos atribuciones, su función era prácticamente la de un órgano consultivo, aceptar o rechazar mediante las aclamaciones las propuestas de la Jerusía. La asamblea no tiene capacidad para hacer enmiendas. En un principio esto fue por la fuerza de los reyes, pero con el paso del tiempo es por la fuerza de los éforos. Estos últimos presiden a la asamblea después. El colegio de los 5 éforos o el eforado. Este colegio desempeñaba un papel esencial en la vida política de Esparta. El eforado surgió como órgano de representación de las 5 aldeas en las que se hallaba dividida Esparta. El eforado era un grupo de 5 magistrados elegidos anualmente que acabarían siendo la mayor fuerza en el sistema político espartano, en detrimento del poder real. Su creación fue algo anterior a la retra. A partir del mediado del siglo VI, el eforado alcanzaría muchísimo poder. La institución acumuló tanto poder que serían ellos los encargados de supervisar el estado espartano. El acceso al eforado estaba abierto a todos los espartiatas, aunque desconocemos la forma de elección. Hay quien piensa que se hacía mediante actos religiosos. Los éforos se convirtieron en los guardianes de la constitución y precedían la apelá. Controlaban a los funcionarios y a las comunidades sometidas de ílotas. Recibían a los embajadores extranjeros, vigilaban la educación de los niños, supervisaban la actuación de los reyes, a los que incluso podían arrestar y llevar a juicio. También actuaban como policías del pueblo, acompañaban a los reyes a la guerra y podían mandar unidades militares. Eran jueces en cuestión de derecho civil. Al lado de las funciones de control, el problema principal del eforado residía en mantener en obediencia para la comunidad espartana a la masa sujeta a ella y a los periecos que no gozaban de plenos derechos. En MP3. En MP3. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando me
Tú eres un macho